tierra es nuestra y si cuidas el suelo, la cosecha te bendecirá. ¿Qué tal? Felices, Carlos, de estar acá. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Cobertura permanente en el suelo. Ese es nuestro tema en el programa de hoy. Y es que tener cobertura permanente en el suelo, Suyapa, es todo un reto en la producción agrícola. Y lo digo por las costumbres y las prácticas que se han hecho y todavía se realizan al terminar la cosecha. Y acá es que debemos preguntarnos, ¿qué se hace con el rastrojo después de la cosecha? ¿Para dónde lo llevan? Bueno, algunas prácticas conocidas son, y esto va a depender siempre del cultivo. Ajá. Si son frijoles, cuando se cosechan, pues se arrancan y se guindan para secarlos. Y después se aporrean y quedan las matas y las vainas. Y el productor pues busca dónde echarla, la amontona allá en la parcela y eso queda ahí. En el caso del maíz, después de la tapizca, queda la mata y las hojas. Algunos prefieren destuzarlo ahí mismo, hasta desgranarlo ahí mismo también. Y ahí quedan los solotes, las hojas de las mazorcas y todo eso es rastrojo. Ajá, ¿qué se hace con todo eso? Bueno, y si es otro tipo de cultivo, por ejemplo yuca, ahí se queda el tallo. Y si son ayotes, las guías y las hojas se quedan ahí. Ajá. Y si es café, ¿qué rastro o resto deja el café al cosecharlo? La pulpa. La pulpa y la miel son rastros y restos del café. También se pueden utilizar. También. ¿Para qué? O sea, ¿qué beneficio le dejan al suelo tener cobertura permanente? Empecemos por ahí. Suyapa, creo que ahí está el nudo. Y esto creo que pasa por saber si el productor sabe o conoce los beneficios y la importancia de la cobertura permanente en el suelo. Porque si el productor o la productora supiera de los beneficios, creo que dejaría todo el rastrojo después de la cosecha ahí mismo en la parcela. Eso pienso yo. Bueno, algunos dejan el rastrojo, todo lo que queda de la cosecha ahí en la parcela. La otra pregunta que hicimos, Carlos, y es que es suficiente para cubrir la parcela. Bueno, despacio, Suyapa. Ajá. Ahí es donde la burra votó a Genaro. Claro, porque tener cobertura permanente en el suelo es para protegerlo y conservar la fertilidad del suelo. Sí. Y de ahí, pues, todos los beneficios que eso trae. La otra opción, Suyapa, es traer rastrojo a la parcela para cubrirla y protegerla del sol, de la erosión y para que infiltre bien el agua. Y eso es también como ponerle un buen sombrero a la parcela. Tener cobertura permanente en el suelo es para proteger el suelo, ¿verdad? ¿Correcto? Es correctísimo, Suyapa, y en este programa hablaremos en detalle de la cobertura permanente del suelo. Y bueno, es un reto, eso es lo que dijimos antes, pero creo que más que un reto es una urgente necesidad tener cobertura permanente en el suelo. Definitivamente. Y usted, amigo y amiga que nos escucha, ¿qué importancia le da al rastrojo que hay en su parcela? Escríbanos, cuéntenos su experiencia. Bueno, pues, usted está escuchando el programa Con los pies en la tierra. Radio Márcala. Con los pies en la tierra. Programa sobre agricultura de conservación y prácticas ASA, agua, suelo para la agricultura. En Radio Márcala. Martes y jueves a las 5 de la tarde.
Gracias a toda la audiencia de Radio Marcala y a los que reportan la sintonía. Eso nos alienta mucho y también le agradecemos por estar acá compartiendo y aprendiendo juntos y juntas. Y fíjese, Suyapa, que un amigo, el otro día me lo encontré y me dijo, ahí te escucho con los pies en la tierra, me dijo. Y me dijo que le gustaba el programa. Ajá. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué no me escribiste? Me hubieras hecho una seña para haberte saludado. No, me dijo, es que me quedé escuchándote y se me olvidó mandarte un mensaje. O sea que hay gente que nos escucha, pero no nos reporta. ¿Verdad que sí? Pues entonces agradecemos a estas personas también que nos están escuchando y que se les olvida también reportar la sintonía. Pero acá les vamos a compartir nuevamente el número. Apúntelo. Anótelo ahí, ¿verdad? Ajá. El 99 24 29 53. Escríbanos, repórtenos la sintonía. Díganos de dónde nos escucha. Y recuerden, los que reporten este programa, reportan su sintonía, estarán participando en premios. Ajá. Ojo con esto. Así que escríbanos, llámenos, pregunte, comente y si quiere consultar sobre un tema que no es el tema que estamos tratando hoy, pues igual puede hacerlo. Acá les atenderemos hoy. Así que gracias, muchas gracias. Bueno, y siguiendo con esto de la cobertura permanente del suelo, hay productores y productoras que ya notaron la diferencia entre tener cobertura permanente en la parcela y los beneficios que esto significa para los cultivos. Ya hay gente que ya se dio cuenta. Bueno, yo conozco uno, Carlos. A ver. Uno que conocemos también juntos, tiene su parcela allá en la Florida de Opatoro. ¿Te acordás que nos mostró la finca Tierra Prieta en Sarabanda? Sí, allá. Óscar Donaldo Sánchez. Y fíjese que Óscar antes vivía en Tegucigalpa. Es que él estudió administración y su mundo eran las finanzas. Pero un día Óscar Donaldo decidió volver a su Florida de Opatoro. Y ahora su oficina es la finca. Vivo en Florida de Opatoro y trabajo aquí en la finca. Como le digo a la gente cuando viene aquí es mi oficina. Aquí me siento bien, aquí paso todos los días cuando no me toca salir por algunas... Me contó muchas cosas, pero algo que admitió Donaldo es que él de agricultura al principio no sabía, pero nada, me dijo, nadita. La verdad yo no sabía nada de agricultura, absolutamente nada. Llegué nuevo a conocer estos procesos, pero gracias a Dios me fui integrando, me fui capacitando. Y saqué varios diplomados sobre caficultura y otros productos. Y gracias a la intervención de las ONG que están en la zona, como a CRS en un principio y después ahorita con ASA, empezamos a diversificar. Y también hay otras entidades para que... Bueno, ese es Donaldo. Y vaya que si tiene una oficina de lujo, ahí produce más y mejor porque, bueno, él ya ha llevado a sus parcelas las prácticas ASA y una en particular, aparte de la diversificación y otras prácticas, él tiene la cobertura permanente del suelo. Escuchemos a Óscar Donaldo Sánchez. Hoy, ahí está. Esta es una experiencia con los pies en la tierra en Honduras. Manejo de suelos, cobertura y rastrojo. Muy buenas tardes, mi nombre es Óscar Donaldo Sánchez Rodríguez. Estamos en finca Tierra Prieta, en el lugar de Sarabanda, Florida de Opatoro, donde es una finca integral donde nuestro principal producto es el café. También sembramos maíz y frijol y otros productos. Esta finca es una herencia que le quedó a mi esposa, su señor padre. Es mi familia. Somos, incluyendo mi suegra, somos 4 en la casa. Vivimos 4 en la casa. Tenemos café, tenemos 3 variedades. Tenemos Parainema, Pacas y Catuaí. Y tenemos 2 variedades de plátano, que es cuerno, uraré. Tenemos peces, tenemos yuca, malanga y sembramos maíz y frijol. Y también tenemos canavalia.
que se me ha olvidado mencionarle. Me da un placer de cultivar y vender a los vecinos de acá nomás de la comunidad de Florida, a los vecinos de Sarabanda también. El productor que hace buena cobertura tiene su alimentación y una muy buena producción para la comunidad. Una plantita no solo es de sembrarla y ya estuvo, no. Hay que hablarle, bueno, las plantas, yo siempre digo a la gente que son como nosotros. Nosotros si podemos comemos 3 tiempos, tomamos agua, nos enfermamos, vamos al médico. Las plantitas es lo mismo. Lo que hacía yo en mi ignorancia era que dejaba limpio la tierra. Como quien dice, le quitábamos todo, dejábamos pelona y la poníamos a un lado de la parcela. Pero ya con el proyecto ASA, no. Aprendimos que el rastrojo ahí mismo quede, porque sirve como abono orgánico. ¿Y cómo manejamos el suelo acá a través del proyecto ASA? Si nosotros sembramos frijol o maíz, ese rastrojo lo dejamos en el suelo. ¿Por qué sucede con eso? Alimentamos nuestro suelo. Si dejamos la caña de maíz, inyecta fertilizante orgánico. Si dejamos o le ponemos canavalia, le estamos inyectando nitrógeno y también el rastrojo del frijol. ¿Qué beneficios trae eso? En la época de lluvia, la erosión no se lava el suelo. Y también en la época de verano, eso ayuda a tener más húmeda la tierra. Usted puede ver aquí en el plátano, mire, todo el rastrojito que está ahí, está en la tierra. Y usted mira, la tierra es súper negrita. Nosotros siempre admiramos el bosque. El bosque ellos producen, se mira verdecito hasta en verano. El mismo pino, el mismo arbolito que está ahí, produce su comida. Entonces, orgánico, pues. Mire, cuando nosotros dejamos una cobertura, no nace monte. Si usted deja limpio ahí, limpito, va a ver aquel monte cómo crece. Y si usted deja en su parcela la cobertura del suelo, el monte no crece. Eso es otra de las cuestiones que ayuda. Menos mano de obra. Durante el proceso que me fui metiendo, me fui sacando varias capacitaciones, he sacado algunos diplomados, ahí uno va aprendiendo. Con ASA aprendí con esto de la cobertura del suelo porque no lo había. Es beneficioso tanto para el medio ambiente, tanto para el producto que uno va a consumir y ayuda a la salud, pues, para los animalitos que están en el campo, a los pajaritos, todo eso ayuda bastante. Mire, es una gran satisfacción estar en la finca porque tenemos música y la música de los arbolitos. Puede escuchar ahorita al fondo cómo se escuchan los pajaritos e inclusive aquí he encontrado venados, coyotes y son inofensivos. La Fundación Howard G. Buffett, CRS y Proyecto ASA. Compartiendo un mensaje con los pies en la tierra. Ahí está, la experiencia de un productor que además de considerar su oficina la finca, conoce la importancia de la cobertura permanente del suelo en su parcela. Seguimos. Este es su programa Con los pies en la tierra. Y nuestro tema, cobertura permanente en el suelo. Ya sabe, si tiene consultas y comentarios, escríbanos al 99 24 29 53. La tierra, el sol besa el rastrojo, su manta de oro, guarda la humedad, la vida en la raíz, es promesa de pan, un legado en la tierra, con abono de abuelo, florece el mañana, somos hijos del suelo, cuidando la herencia. Bueno, Suyapa, a ver, porque aquí estamos hablando de productores y productoras. Ajá. ¿Y los jóvenes productores y productoras qué hacen con el rastrojo? ¿Se ha preguntado usted? Bueno, los jóvenes están ahí y hay experiencia, Carlos, muy interesantes que nos ilusionan y además son un ejemplo a seguir. Eso mismo, y este día, Suyapa, tenemos el lujazo de presentar a un muchacho joven y emprendedor que vive frente a la comunidad de Coacupuzca, allá en la parte alta de Marcala,
por un lado, pero también su casa le queda cerca a la comunidad de Tierra Colorada, Chinacla, La Paz. A ver. Bueno, nos referimos a Maynor Steven Vázquez Domínguez. Tiene 18 años, sí, 18 años, y vive en la comunidad de San Pablo, Chinacla, La Paz. Es un jovencito, Maynor, ¿va? Sí. Y ya es productor agrícola, le cuento. En su parcela ha sembrado frijoles, maíz y ahora está con cultivo de hortalizas como la lechuga y el repollo. Ajá. Pues le damos la más cordial de las bienvenidas a Maynor Steven. ¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por participar en el programa Con los pies en la tierra. Adelante, Maynor. Bueno, así le dice la gente en su comunidad y es un gran placer para nosotros aquí en Radio Marcala contar con su participación en este programa. Adelante, le escuchamos, Maynor. Hola, muy buenas tardes, Carlos, y buenas tardes, Suyapa, y a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio Marcala y también el programa Con los pies en la tierra. ¿Qué tal la tarde, Maynor? ¿Llovió por San Pablo? Pues, sí, cayó una brisa. ¿Brisa o tormenta? Se vino un diluvio aquí en Marcala hoy, por la tarde. No, acá fue poco, no llovió mucho. No llovió mucho, o sea que la gente allá en San Pablo no ha sembrado o ya sembró, Steve. Sí, fíjese que ya sembramos, la mayoría de las personas ya sembró y pues estas pequeñas brisitas pues ya ayudan. Penetran un poco el suelo para las plantas. Claro, sí, ya nos ayudan bastante. Bueno, a ver, usted es un joven, vive en San Pablo, Chinacla, La Paz. Bueno, San Pablo queda muy cerca de Huacupusca, como decíamos, ¿verdad? En la introducción, Maynor. Sí, así es. Queda cerca, somos comunidades vecinas. Claro. Bueno, y ¿su familia se ha dedicado siempre a la producción agrícola, Maynor? Sí, todo, o sea, desde hace tiempo, desde el tiempo de los abuelos, y todavía seguimos con la producción agrícola. Claro. ¿Y qué siembra la gente en San Pablo? Aparte, bueno, es una zona alta, ¿la gente siembra café? Sí, es lo que sembramos café y también maíz y frijoles, eso es lo más común, ¿verdad? Que se siembra por los momentos, pero ya hay personas que han empezado a implementar con hortalizas y algo otros cultivos como ser limones o aguacates. Claro. Bueno, así que usted vive en la comunidad de San Pablo, Chinacla, La Paz. Y bueno, entonces usted en su familia, usted lo aprendió de su abuelo, de su papá, este tema de producir, ¿o quién le enseñó a usted? Pues nosotros, bueno, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? La producción, bueno, viene desde hace tiempo, pero hemos ido mejorándola a través de lo que es Asoma Incopaco y del proyecto ASA. Mediante ellos nosotros hemos ido conociendo y mejorando, ¿verdad? Lo que es la producción. O sea, no salirnos del rubro, sino que mejorarlo para que haya mejor producción. Bueno, así que, y esas mejoras tienen que ver con prácticas, por ejemplo, el tema del manejo del rastrojo. Bueno, el rastrojo que deja la milpa, los frijoles, por ejemplo, ¿cómo se manejaba el rastrojo? Usted que miraba a su abuelo, a su papá, ¿cómo manejaban el rastrojo y cómo lo hace usted ahora? Pues sí, es de que nosotros, bueno, me acuerdo yo desde mi infancia que mis abuelos, pues, al momento ellos de llegar el tiempo de siembra, ellos lo que hacían era, bueno, limpiar y dejar sumamente nítido el suelo, ¿verdad? Sin nada de monte y entonces ellos dejaban un suelo descubierto sin nada, sin ningún, ¿verdad? Ninguna brosa. Pero en mi caso, desde que conocimos lo que son las prácticas ASA, desde que las conocí y las conocimos como familia, nos hemos dado cuenta de que eso ha sido algo que hemos estado haciendo mal desde hace tiempo. ¿Ah? O sea,
¿Por qué estaba mal? Porque la apartaba, dejaba limpita la parcela. ¿Y qué hacían con rastrojo? ¿Lo arrinconaban? ¿Lo ponían en un solo lado? ¿Qué hacían? No, a veces lo que hacíamos era incerarlas, prenderles fuego y bueno, a veces así cuando se llovía antes de tiempo, lo que hacíamos era recogerlas en un solo lugar y que ahí nomás quedaron. Claro. ¿Entre más limpito quedaba era mejor o qué? Sí, esa era nuestra creencia, ¿verdad? O sea, entre más limpio, decíamos otros, mucho mejor, decíamos. Pero pero ha sido algo que ha sido al revés, o sea, estábamos del lado opuesto, o sea, al final es que nosotros mantengamos nuestras parcelas cubiertas, no descubiertas. Claro. Y entonces, de esa práctica que se hacía antes, ¿qué cambios ha hecho usted al conocer el tema de las prácticas ASA? ¿Qué cambios ha hecho? Pues uno de los cambios es, verdad, utilizar lo que es el rastrojo como una retención, ¿verdad? Muy bien. Como una protección de lo que es el calor hacia el suelo directo, o sea, el calor ya no va directo en solo al suelo, sino que ya lo que es la cobertura lo cubre y esto evita, ¿verdad?, lo que es la erosión. Y entonces, en el caso suyo, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que usted, como minor, digamos, cultivó? ¿Y se acuerda qué tipo de rastrojo dejó usted ahí la primera vez? Pues mire que yo empecé con mi cultivo como vamos a ver, como de 12 años. Ajá. 12 años empecé y el primer cultivo fueron sembrar frijoles. Y me acuerdo que el primer rastrojo que dejé fue el de maíz. Lo dejé, ¿verdad?, en mitad de lo que es, en mitad del surco. Y decía yo, ¿cómo hago? Lo regresé. En ese tiempo nosotros empezábamos a conocer, ¿verdad? Y a veces uno duda, dice, ¿será que sí funciona? ¿Será que no? Yo me quedaba con esa duda, ¿lo aplico o no lo aplico? Claro. Y decía yo, pues, decidí dejarlo una parte. Y digo, lo vamos a dejar, vamos a pulsar y vamos a ver cómo funciona. Y al principio, como no conocía muy bien de lo que es las prácticas ASA, entonces dejamos una parte y fui notando que eso funcionaba. O sea, miraba yo que en las partes donde yo dejé lo que es el rastrojo, no nacía monte, había más humedad. En las partes que yo lo recogí, había mucho más monte y aparte estaba reseco el suelo. Ah, eso fueron, digamos, o sea, fueron cambios que usted fue notando donde había rastrojo entonces. Ajá, y luego con el tiempo, pues, fuimos conociendo lo que fue ASA y con ASA, al ir conociendo más, pues, decidimos ya, ¿verdad? O sea, fue como digamos, sí, no estamos equivocados, es mejor. Entonces fue excelente, ¿verdad? Ir conociendo lo que son las prácticas ASA. Entonces desde ahí las empezamos a aplicar al principio, como le digo, yo solo notaba, decía yo, aquí donde hay monte, donde dejé el rastrojo, hay humedad, y donde no lo dejé está reseco. Pero como usted sabe, ¿va?, que uno no tenía experiencia, o sea, nunca había pasado una experiencia así, uno no le tomaba mucha importancia, hasta que conocimos lo que son las prácticas ASA. De ahí fuimos y nos dimos cuenta, ¿verdad? Y fuimos viendo cuáles eran sus beneficios. Al final, pues, fuimos notando y decimos, ya no, quemar, absolutamente no. Vamos a dejarlo. Funciona como un manto para el suelo. Ya el suelo no está descubierto. Evitamos que la maleza vuelva a crecer. Y aparte de eso, al descomponerse, funciona como abono orgánico. Interesante, ¿ah? Estamos escuchando a Minor Steven Vázquez. Él vive en la comunidad de San Pablo, Suyapa. ¿Qué le parece? ¿Ilusiona o no escuchar a un joven
hablar de agricultura y manejar las prácticas ASA. ¿Qué le parece? ¿Cómo le queda el ojo a usted? Pues claro, Carlos, que emociona e ilusiona porque vemos que están pues muy empoderados de lo que son las prácticas ASA y que no solo es que están empoderados, ¿verdad? Sino que también las están llevando a la práctica. Entonces, esto pues nos da mucha alegría. Steven, cuéntenos qué cambios ha visto usted en su suelo, especialmente en temas de humedad, fertilidad o el comportamiento de los cultivos. Bueno, una de las que he visto es que cuando hay sequías y manejamos el rastrojo, la humedad dura mucho más tiempo que a un suelo descubierto. El suelo se mantiene mucho más húmedo y esto hace que la planta se mantenga mucho más vigorosa por mucho más tiempo. Y aparte de eso, lo que el rastrojo sirve como un herbicida, o sea, nosotros ya no estamos lo que es contaminando nuestro suelo con herbicidas, ya no tenemos ese gasto, ¿verdad? También, y aparte de dañar el suelo. Y otra también, la producción es mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando llueve, las aguas caen y se llevan, ¿verdad?, lo que es los nutrientes del suelo, y ya la cobertura funciona como una retención. Esta retención nos ayuda, ¿verdad?, a que todo lo que el suelo contiene no se vaya a un solo sitio, sino que el mismo rastrojo lo detiene y la planta lo absorbe. Entonces esto ha sido una de las mejoras, que la planta tiene mayor producción, mayor rendimiento, y aparte de eso pues es un mayor ingreso para la familia. Y pues la verdad ha sido algo que yo he notado y que sí es muy importante que aplicarlo, ¿verdad?, en el suelo. Y aparte de eso, es una gran ayuda para el suelo, porque así nuestro suelo se mantiene mucho más vigoroso y pues puede producir por mucho más tiempo y no va a tener un desgaste. Ahí está. Estamos escuchando a Minor Steven Vázquez. Es un joven productor, tiene 18 años Minor, y ya es un productor, está produciendo ahora mismo en su comunidad. Bueno, usted que nos está escuchando, ¿quiere preguntarle algo a Minor? La gente que está conectada en el Facebook o mensajes ya para ver quiénes están mirando y escuchando la experiencia de este joven. A ver. Bueno, Carlos, está Elsie Chévez, dice excelente Minor. Jacqueline Mejía dice excelente Minor, saludos. Un joven productor de San Pablo Chinacla, José Efraín Guevara, muchas gracias. Carolina Vázquez dice saludos. Carlos y Suyapa siempre en sintonía desde Corral de Piedra. En Tutule también nos están escuchando, saludos. Alexandra Chávez. Eliodoro Flores dice que buenas experiencias. Y Rosemary siempre en sintonía desde Cabaña La Paz. También Alan Pineda desde el Pelón Marcala, me reporto, dice Carlos. Ahí está. Bueno, y a ver, porque un joven dedicado a la producción agrícola, me imagino que tiene, bueno, es una decisión, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, bueno, la gente en las comunidades ha visto a su papá, a su abuelo, y hacer esos cambios, Minor, ¿cómo ha sido para usted? Porque uno vio al abuelo y uno se supone que debe seguir el ejemplo del abuelo. Pero al ver que hay prácticas que no convienen al suelo, seguramente hay otras voces que le dijeron. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue todo ese proceso para que usted pudiera aplicar estas prácticas ASA en sus parcelas, Minor? Pues mire que al principio uno siente miedo, uno dice, o sea, al tomar la decisión uno dice, pero nosotros hemos replicado siempre lo mismo. Y pues no, en mi caso fue pulsar, ¿verdad? En algo pequeño, o sea, en un área pequeña, dije, vamos a pulsar aquí y vamos a ver la diferencia en el resto. Y pues al ver la diferencia, yo le decía, mire papá, mire abuelo, mire la diferencia, esta es la diferencia que hay entre dejar el rastrojo y mire acá, y miremos el suelo. Al momento de levantar, ¿verdad?, lo que es la brosa, nosotros mirábamos que había más humedad que en la otra área donde nosotros hemos dejado nítido. Entonces desde ahí, o sea, desde ese momento yo les estaba dando a ellos a conocer de cuál era la importancia. Claro. Bueno, ¿qué les parece? Porque si a mí me era aplicarlo en todo. Claro.
A ver, y una última pregunta, Maynor, y seguramente si hay preguntas, y por ahí lo vamos a... pero interesante la historia y el testimonio de Maynor Steven Vázquez. A ver, a partir de su experiencia, ¿qué le recomendaría a otros productores jóvenes como usted, Maynor? ¿Qué les recomendaría a usted para manejar mejor el rastrojo y cuidar el suelo? ¿Qué les diría usted? Yo les recomendaría que pongamos en práctica, ¿verdad? O que pongamos en práctica lo que son las prácticas ASA, que lo intentemos. Y si nunca lo hemos intentado, pues que pulsemos en una parte pequeña, que lo comparemos con el resto, y vamos a ir notando y luego vamos a ver el rendimiento de lo que es las dos áreas, y al final pues lo vamos a terminar aplicando. ¿Por qué? Porque es un método que sí nos ayuda bastante, y así ellos van a ir conociendo y pues van a ir mejorando. ¿Por qué? Porque la práctica ASA es mejorar, ¿verdad?, la producción y evitar el uso de fungicidas, y también reducir algunos costos y tener mayores ingresos. Entonces, invitarle, ¿verdad?, a todos los jóvenes y todos los productores que se dedican a la agricultura a que tomemos en cuenta las prácticas ASA. Son muy buenas y pues pongámoslas en práctica. Claro. A ver, ahora mismo usted ¿qué sembró? ¿O ya tiene su parcela sembrada? Digamos, ¿qué tiene en siembra ahorita? Ahorita tenemos, ¿verdad?, lo que es el repollo y también maíz y frijol. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Maynor, por compartir con nosotros y el programa Con los Pies en la Tierra esta historia, su historia de productor, y bueno, con todo lo que nos ha contado, que otros jóvenes también, porque normalmente el joven, ¿en qué piensa el joven? Porque, por ejemplo, dedicarse a la agricultura, muchos jóvenes no están en eso, digamos, algunos. Por eso es muy llamativo, muy interesante que un joven, y muy valioso el hecho de que un joven pueda poner en práctica, buenas prácticas, valga la redundancia, de buenas prácticas para la producción. Así que muchas gracias, Maynor, por compartir con nosotros esta tarde. Okay, muchas gracias a usted, Carlos, y también a Suyapa y a toda la población por prestar ese momento de verdad de compartir con ellos lo que es mi experiencia, y muy agradecido, la verdad, con ustedes. No, más bien por acá estamos súper agradecidos, Maynor, por contarnos y dar a conocer pues su experiencia, y que su experiencia también sirva de motivación para otros jóvenes que desean pues iniciar en el tema de la producción agrícola. Ahí está. Bueno, dicen que el que mucho se despide no se quiere ir, ¿verdad, Maynor? Bueno, gracias, Maynor. No, muchas gracias a ustedes. Ahí está, Maynor Steven Vázquez, joven productor, que nos ha compartido su experiencia el día de hoy. Este es su programa Con los Pies en la Tierra. Esto es Saber con los Pies en la Tierra. Hoy es un buen día para aplicar una buena práctica. ¿Estás listo? Sí, hombre, cuando vos digas. Si cubrimos el suelo después de la cosecha, la tierra va a conservar sus nutrientes y va a estar más fértil. El rastrojo protege los suelos y permite que conserven la humedad en su interior. Así aprovechamos lo más que se pueda cada gota de lluvia y evitamos que el suelo se erosione. Prosperidad y suelos renovados. ¡Ya lo comprobamos! No quemes el rastrojo. Utilízalo para cubrir tus cultivos. El rastrojo es vida. Los insectos, gusanos y bacterias que habitan en él ayudan a procesar la materia orgánica del suelo para que las plantas la puedan utilizar de nuevo. Los desechos de la cosecha anterior sirven también de abono para la siguiente siembra. Es una forma de reciclaje natural. Dale vida al suelo, no quemes el rastrojo. Las quemas contaminan el ambiente y empobrecen los suelos. Además, pueden causar incendios descontrolados. Si cuidamos la tierra nos dará mejores cosechas. ¿Estás listo para un nuevo día? Pues claro, y no solo yo, toda la comunidad también. Ahora que la lluvia llegó.
La Fundación Howard G. Buffett, CRS y Proyecto ASA. Compartiendo un mensaje con los pies en la tierra. Bueno, pues, y después de escuchar la experiencia, la historia de un joven, y decíamos acá con Suyapa que ilusiona escuchar a un joven dedicado a la agricultura y escucharle cuánto maneja, digamos, el tema de la producción. Realmente eso es realmente esperanzador. Y queremos felicitar a todos los jóvenes que participan, Suyapa, en estos procesos, porque dicen que ya los viejos parece que ya estamos medios... ¿Será que ya estamos medio retorcidosos? O sea, los cambios, creo yo, y ahí lo van a hacer los muchachos, ¿no? O lo están haciendo. Sí. Sí. Porque no es en el futuro, sino en el presente, y nos lo ha demostrado Minor este día. Suyapa. Así es, Carlos, y bueno, y también que hemos tenido la oportunidad de conocer otras experiencias de otros jóvenes en el departamento de La Paz e Intibucá, que están implementando las prácticas ASA y que conocemos que son experiencias súper exitosas, que han mejorado el tema de la productividad, que se han comprometido con el uso eficiente del agua, del suelo, del cuidado. Bueno, se han apropiado de las prácticas ASA, y eso, pues, como lo decís y lo reiteramos, que eso nos da mucha esperanza, mucha ilusión, y que nos enorgullece de ver que hay jóvenes que se están comprometiendo a transformar, de aprender las prácticas ASA y desaprender las prácticas que nos enseñaron, algunas prácticas que no son buenas, ¿no? Exactamente. Entonces, valorar esa parte, Carlos, que ya lo están haciendo, que no lo vemos tan lejano, sino que ya lo tenemos acá en el presente, de estos jóvenes que están implementando estas prácticas con buen suceso. Y bueno, esto es un proceso, y precisamente hay jóvenes en varios municipios como San José, Cabañas, Chinacla, acá en Marcala, jóvenes que están comprometidos con un proceso. Y quiero que nos cuente, y ya tenemos nuestra invitada del día de hoy, es la licenciada Giselle Jacqueline Mejía Cerrato. Ella trabaja para Somaycupaco en el proyecto ASA 2, es técnico de juventud, está acompañando todo este proceso, entiendo que está desde el 2022, y bueno, entiendo, Giselle, que hay cinco redes, le llaman, ¿no? Sedes juveniles. A ver, muy buenas tardes, Giselle, un placer saludarle. Y para empezar, a ver, usted está en la villa, está en La Paz, llovió allá, cuéntenos, a ver, buenas. Muy buenas tardes, Carlos y Suyapa, muchísimo gusto volver a estar aquí. Un placer. En el programa. Un placer. Saludos. Pues fíjense que le comento que no ha llovido. Solamente aquí en La Paz, miré, ahí nada, estos días no ha llovido nada. Yo miré en la página de Radio Marcala de Facebook la rica y deliciosa lluvia que cayó allá. Sí, aquí sí. Pero aquí no, aquí la seguimos esperando la lluvia, no ha llegado todavía. Ay. Bueno, sí. Bueno, en San Pablo nos dijo Minor que sí cayó una brisa, no llovió tanto como acá, porque aquí llovió a cántaro, parece que se vació el tambo. La porque nube de un solo. Sí. Y bueno, a ver, y escuchando a Minor, Isel, nos ilusiona a nosotros escuchar a los jóvenes. Cuéntenos de este proceso, cómo es que los jóvenes están aprendiendo las prácticas ASA, cómo es que las están implementando, cuándo comenzó todo esto, porque escuchar con ese nivel de empoderamiento a los jóvenes realmente es esperanzador, Giselle. Sí, así es. Mire que nosotros estamos pues con el proyecto ASA desde el 2023
Y como usted lo mencionaba, tenemos diferentes sedes juveniles. Hay una en Cabañas, hay una en San José, pero de San José llegan jóvenes de Chinacla, de Corral de Piedra, de Santa María. Tenemos otra en Guajiquiro Sur, en la zona caliente de Guajiquiro. Allá por Palagua. Y también allá por Palagua, adelantito, en el Locotal. En el Ahí Locotal. tenemos una sede. Ajá. Ahí. Y también tenemos otra en Santa Cruz Marcala. Entonces, hay diferentes jóvenes, son más de 100 jóvenes los que están participando pues en estos procesos formativos. Y bueno, y ya están produciendo, Maynor nos contaba que ya tiene producción, y bueno, la implementación de las prácticas ASA es parte de ese proceso. Sí, miren que, bueno, nosotros una vez que ellos están en formación, nosotros los dividimos por trayectorias. Se llaman trayectorias, por ejemplo, en el caso de Maynor, él es un joven administrador de finca, que él se dedica pues específicamente a la siembra, y como usted lo escuchó, pues él ha tenido muy buenos resultados en su producción. Entonces, y sobre todo, pues con la práctica o la implementación de las prácticas ASA. Creo que eso es lo más importante y lo más valioso, que los jóvenes están implementando estas prácticas y que están viendo los resultados. Claro. Bueno, así que, a ver, y por ejemplo, enseñarle las prácticas ASA, enseñarle la importancia de la cobertura del suelo a un joven, ¿es lo mismo que explicárselo a un productor ya de edad? Pues fíjese que tiene sus diferencias y tiene sus retos, porque a veces, como ya lo mencionaba Maynor, con los adultos pues es algo que ellos ya vienen haciendo, se lo enseñó su abuelo, luego su papá, entonces como cambiar esa idea a veces resulta pues un poco difícil, mientras que con los jóvenes nosotros lo llevamos a la parcela y hacemos esa práctica que mencionaba Maynor, en una parte de su finca, usted es el rastrojo y usted va a ver la diferencia. Entonces, una vez que ellos descubren esa diferencia, es lo que los hace cambiar de pensamiento o lo que los hace cambiar de opinión y ven que funciona. Entonces, eso es importante también, porque ellos, poquito a poco, ellos van transmitiéndole esos conocimientos y esas nuevas formas a sus papás. Y bueno, a ver, y digo eso, Giselle, porque, bueno, hay prácticas que se han venido repitiendo, ya Maynor lo decía, el tema del rastrojo, qué es lo que hacían. A ver, y porque se le explica al joven haciendo, digamos, en la parcela, por ejemplo, la importancia de la cobertura, qué ocurre, digamos, en una parcela donde hay cobertura y en otra parcela donde no hay cobertura, se les explica ahí mismo cómo hacen. Sí, mire que ellos dentro del proceso de formación le llamamos. Muchos de ellos pues no habían sembrado hortalizas, sino que solo se habían enfocado como en maíz y frijol, que es lo que normalmente se siembra en sus comunidades. Y mediante la implementación pues o la experiencia de estas fincas de aprendizaje, ellos le explicamos las 3 prácticas fundamentales, y una de ellas es la cobertura del suelo. Entonces, el ver ellos haciendo la práctica con ellos, implementando, ellos mismos identificaron o vieron cuáles eran los beneficios. Que uno de estos, pues, es esa humedad que retiene el suelo. Ya esa humedad ya no se evapora, esa humedad ya no se va, ya no se corre, ya no hay erosión, sino que se mantiene en el suelo, que eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que tenga más humedad y su raíz pues esté más nutrida. A ver, estoy escuchando una interferencia en la comunicación, Giselle. Vamos a cambiar ahorita mismo, quédese ahí, porque tenemos, no sé si un retorno, no sé qué está ocurriendo cuando usted habla. Déjeme hacer una breve pausa y ahorita cambiamos el sistema para poder seguir conversando sobre este tema de lo que es la cobertura permanente del suelo, y en ese sentido, bueno, trabajando con jóvenes, ¿no? Eso es lo que
este día nos tiene, y hemos escuchado precisamente a un joven productor que ya puso en práctica esto de la cobertura permanente del suelo. Vamos a ver si seguimos conversando con... ahí está. ¿Me escucha, Giselle? A ver, ¿qué dice aquí? No es... Parece que no es el número. Déjeme intentarlo de nuevo. A ver. Vamos a ver aquí, sí. Estamos en vivo a través de Radio Marcala. Son las 5 de la tarde, 51 minutos. Y usted que nos está escuchando, ¿qué le parece? A ver, recuperamos la comunicación, Giselle. A ver. Sí, aquí estamos. Ahí está, ahí sí. Bueno, una pequeña interrupción. Estábamos hablando de la importancia de esto de la cobertura y digamos el proceso de aprendizaje haciendo de los jóvenes. Y aquí, bueno, ¿qué tipo de coberturas se pueden usar y utilizar los productores para proteger el suelo? ¿En la zona hay algún tipo de cobertura que se distingue a de otras zonas, Giselle? Pues fíjese que hay varias, pero podemos dejar la cobertura muerta, ¿verdad? Que es todo aquel rastrojo, es toda aquella hoja seca que cae de los árboles, la caña de maíz. Esa cobertura la podemos dejar y también podemos utilizar la vegetación viva, que son los cultivos de cobertura como ser la canavalla, como ser el caupi. Entonces, eso también no funcionan como cobertura para el suelo. Claro. Estamos platicando sobre esta cobertura permanente del suelo y específicamente trabajando con jóvenes. Ella es Giselle Mejía, quien acompaña este proceso para acompañar y en procesos productivos a jóvenes. 5 sedes se han creado aquí en la zona. Si usted nos está escuchando, tiene una pregunta, le inquieta esto que están haciendo estos jóvenes, usted quisiera saber más información sobre las prácticas ASA, bueno, llámenos. 99 24 29 53. Se puede comunicar con nosotros. A ver, y en este proceso, por ejemplo, y en este tipo de rastrojo, Giselle, ¿cuánto rastrojo debe dejarse en la parcela para proteger adecuadamente el suelo? Porque, bueno, si había maíz, se deja la caña de maíz, pero ¿va a ser necesario más o menos? ¿Cuánto debe dejarse? ¿Qué se le explica al joven allá? Pues fíjese que lo recomendable es que tiene que quedar todo el suelo cubierto, claro, la mayor parte. Pero muchas veces hay productores que también, por ejemplo, lo que queda del maíz, la caña del maíz, a veces se las dan al ganado. Sí. Entonces, lo que se recomienda es dejar un porcentaje entre un 30 y un 50% de los residuos del cultivo, de manera que se distribuyan uniformemente en toda la parcela y quede lo más cubierta posible. Claro, porque algunos utilizan, como dice usted, para las vacas, pues. Uh-huh. O sea, no puede dejar una parte porque igual se necesita alimentar a los animales también. Debe haber un equilibrio. Se puede hacer es como equilibrarlo, exactamente. Aquí hay un equilibrio entre lo que se deja para el suelo y lo que se le puede dar a los animalitos. Claro. Y bueno, ¿cómo influye entonces la cobertura del suelo en la actividad biológica como microorganismos y lombrices y el impacto que tiene esto en la producción? ¿Qué han notado ustedes? Pues fíjense que cuando nosotros dejamos toda esa cobertura es como el alimento de esos microorganismos, de esas lombrices. Entonces, aparte de que es el alimento y eso se convierte en materia orgánica, la humedad, nosotros levantamos todo ese rastrojo y vamos a ver el suelo húmedo, y si escarbamos un poquito más, vamos a ver cómo hay lombrices. Y cuando hay lombrices, nosotros en ASA aplicamos el análisis visual del suelo, que es importante saber cuántas lombrices yo encuentro en mi suelo, porque eso me dice de que estas lombrices andan haciendo como microtúneles dentro del suelo
donde entre el aire y donde entre el agua. Entonces, eso es un indicador muy bueno. También, nuestro suelo va cambiando de color y vemos un suelo más negrito, más oscurito, y eso también es claro, un silo fértil, que es un buen tipo de suelo. Me escribe aquí Efraín Guevara y me dice saludos a la estimada Giselle. Efraín nos está escuchando, Giselle, allá en Santa Cruz. En Santa Cruz Marcala, sí. Allá está Efraín. Igual, Efraín, muchos saludos. Ahí está el saludo, Efraín, que nos está siguiendo en nuestra transmisión. Estamos hablando de la cobertura permanente del suelo. Con todo esto de los cambios, Giselle, la importancia que tiene la cobertura, imaginémonos todo el corredor seco, ¿no? Y bueno, todo el departamento de La Paz, porque quieras o no, con la falta de lluvia. Hoy llovió aquí en Marcala, pero el suelo estaba expuesto, y si no hay cobertura, ya me imagino las condiciones para la producción, ¿no? Entonces, la importancia que tiene la cobertura, Giselle. Porque cuando llueve, si nosotros no tenemos nuestro suelo cubierto, cuando llueve toda esa materia orgánica se va. Hay bastante erosión. Entonces, por eso es importante dejarla, porque también ella ayuda a retener agua. Ayuda a retener agua y la más fresca, y las raíces pues están más saludables, están más nutridas. Y bueno, aquí surgió también una pregunta. ¿De qué manera esta práctica de la cobertura permanente del suelo, Giselle, contribuye a reducir los costos? Por ejemplo, los fertilizantes o el control de maleza, por ejemplo. ¿Cómo esto contribuye? Pues fíjense que al tener nosotros nuestro suelo cubierto, no crece la maleza, porque la semillita de la maleza necesita rayos del sol para poder germinar. Entonces, si nosotros tenemos bien cubierto nuestro suelo, la maleza no va a germinar, y esto pues también nos va a evitar costos en compra de herbicidas o compra de insumos químicos. Nos ahorramos también el deshierve. Cuando esa maleza crece, nosotros tenemos que ir con el azadón a limpiar. Entonces también nos ahorramos en eso, porque ya no compramos todos esos insumos y no hay necesidad de hacer este tipo de prácticas como el deshiervado. Entonces esto nos reduce costos en realidad. Claro. Y Maynor mencionó un resultado y dijo que cuando hay cobertura actúa como algo que protege el suelo, pero también evita que nazca más hierba, digamos. Ajá. Sí, la cobertura funciona como un manto, le llamamos nosotros, o lo podemos asimilar, por ejemplo, cuando nosotros salimos ahorita con este calor que hace, nosotros nos ponemos nuestra gorra, nos ponemos nuestra camisa manga larga para no quemarnos del sol. Sí. Entonces lo mismo sucede con el suelo. Nosotros tenemos que cubrirlo para que todos esos microorganismos que están ahí, que nos ayudan a que nuestros cultivos pues sean más nos ayuda pues a que esos bichitos ahí buenos que nosotros tenemos no se nos mueran. Entonces claro, lo mismo sucede del sol. Entonces también tenemos que cubrir nuestro suelo, porque nuestro suelo está vivo, o sea, no es algo que, porque a veces creemos que está muerto, está vivo por todos esos microorganismos que viven en él. Así es. Y bueno, estamos platicando este tema de la cobertura permanente del suelo y los resultados que tiene en los cultivos. Cuando se mantiene el suelo cubierto de forma constante, ¿qué cambios técnicos se pueden observar en la parcela a lo largo del tiempo, Giselle? Pues mire que hay una mayor acumulación de componentes y se convierte en nutrientes para mi suelo. Entonces se convierte en materia orgánica
también haya una mejor infiltración del agua. El agua puede filtrarse de una manera mejor y todavía se retiene el agua en el suelo. También hay menor erosión, porque como no está descubierto, no se lava, entonces, sino que la gota cae suave, de manera que el suelo la pueda absorber. También hay mayor actividad biológica, como le menciono, las lombrices ahí están y están vivas. Y otra es también que ayuda a la estructura del suelo. Cuando nosotros lo tenemos descubierto, el suelo se compacta, se hace más duro, se hace más reseco. Entonces, a eso también en lugar del suelo que se llama un suelo más suelto, o que cuando nosotros vamos a sembrar no está seco, no está tan reseco. Entonces a eso también nos ayuda, y al final pues también hay mejores rendimientos en los cultivos y una mejor producción, que es lo que buscamos como productores. Claro, al final tiene que haber producción y mejorar la producción, y en ese sentido es lo que precisamente se busca. A ver, tengo saludos acá, saludos para Giselle de parte de Daniela, dice aquí. Saludos para Daniela, que nos está escuchando. ¿Dónde? ¿En Cabañas? ¿Dónde nos está escuchando Daniela? Dice saludos para Giselle, dice que está escuchando el programa. Bueno, a ver, y este proceso, estamos hablando que, y Giselle lo está explicando, todo esto de la práctica ASA que ya hemos escuchado, la importancia y todo lo que... ¿cuál es la impresión del joven cuando se le explican estas prácticas, Giselle? Porque decimos, no es lo mismo explicársela a una persona mayor que a un joven. Digamos, ¿qué es la impresión que tienen los jóvenes frente a estas prácticas? Pues fíjense que los receptivos, o sea, ellos como la enseñanza es aprendiendo haciendo, entonces para ellos siento yo que es un poco más fácil. Entonces, en el caso de Minor, mencionándolo a él específicamente, fíjese que Don Santos trabaja con Minor, y Don Santos, a pesar de que ya es una persona adulta y que él ya también traía unos conocimientos de su abuelo, de su papá, él ha implementado las prácticas. Entonces, junto con Minor, él también se ha dado cuenta que son muy buenas para él, para su suelo, para su producción, y él también las ha implementado. Entonces, para los jóvenes es fácil, pero a veces para los adultos pues es un poquito más difícil, pero también al ir viendo que el joven la va poniendo en práctica y que los muchachos los resultados, ellos también se animan. Claro. Bueno, y ilusiona, como decíamos al principio, y da mucha esperanza. Bueno, así que este trabajo continúa. Estas sedes, Giselle, solo para hablar así rápidamente, ya mencionó algunas. Los jóvenes siguen un proceso, digamos, se les va enseñando. Usted habló de las, ¿cómo se llama? Blandas, ¿cómo se llaman las blandas que dicen? Habilidades blandas. ¿Se incluyen también en el proceso? Habilidades blandas, sí, mire, todos estos muchachos, así es, mire que tenemos un proceso formativo pues un poco extenso, y es habilidades blandas en ellos. También lo que es agricultura, todo lo que son las prácticas ASA, la implementación. En la parte tecnológica nosotros entramos al aula virtual, que ahí pueden encontrar el curso también de cobertura del suelo. Es bastante fácil la explicación, y ahí pues lo podemos encontrar, y también está la parte de la agricultura, como le mencionaba. Nosotros hacemos giras, se hacen días de campo, y aquí ellos también conocen nuevas experiencias. Hace poquito que está haciendo sus primeros pasos en hidroponía. Entonces los jóvenes pues son un poquito más innovadores y arriesgados,
y les llama mucho la atención todo lo que es hidroponía, y anduvimos pues conociendo estas experiencias con ellos, y sí, son procesos muy bonitos. Uno conoce gente, como le digo, de todos lados, de todos estos municipios, gente que lo trata con mucho cariño, que lo trata, pues ya tenemos varios años, y uno pues aprende a tenerles mucho cariño, mucho aprecio a los muchachos. Muy bien, interesante. Bueno, Isel, muchísimas gracias por compartir con nosotros, y bueno, adelante con todo este trabajo, porque es arduo el trabajo con jóvenes, pero repetimos, y no me canso de decir, que ilusiona, que da esperanza ver a jóvenes produciendo la tierra, produciendo y teniendo nuevas prácticas. Así que solo agradecerle, Isel, y siga adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Igual soy APA Saludos, y quisiera pues aprovechar la oportunidad para saludar a todos los muchachos que nos están ahí escuchando, y pues motivarlos a que escriban en sus consultas, y muchísimas gracias por el espacio, y ahí vamos a estar pendientes, Carlos, a cualquier llamado. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y está Isel Suyapa? Buenas tardes, Isel. Muchas gracias por habernos pues acompañado esta tarde acá. Muchísimas gracias a usted. Muy bien, bueno, pues nos quedamos con esa esperanza, Suyapa, de todo lo que se hace con estos procesos, con jóvenes. ¿Ah? ¿Qué le parece? Uy, mira, a mí, como hemos venido hablando del tema de la ilusión, de la esperanza, pero Carlos, justamente ahí está el valor pues de compartir estas experiencias como las de Minor, ¿verdad? Porque nos permiten entender cómo otras familias pues han ido encontrando maneras de proteger el suelo sin dejar de responder a las necesidades que tiene la parcela, ¿verdad? Y lo importante es que cuando se hace el manejo del rastrojo se hace de una forma más equilibrada, ya lo explicaba aquí Gisela, ya nos decía cómo realizarlo, y bueno, y lo importante también es que los beneficios empiezan a notarse no solo en el suelo, sino también en la estabilidad de la producción, que también eso es importante, ¿no? Y en la capacidad de la parcela para seguir respondiendo con el tiempo. Entonces, esta es una de las prácticas, yo las considero súper vitales, la cobertura permanente del suelo, porque ahí está toda la vida de la parcela en el suelo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente en sintonía del programa Con los Pies en la Tierra. Y bueno, todas estas prácticas, y lo podemos decir, todas estas prácticas, Gisela también lo dijo, están en el aula virtual. Usted la puede visitar. Radio Márcala. Con los pies en la tierra. Programa sobre agricultura de conservación y prácticas ASA, agua, suelo para la agricultura. En Radio Márcala. Martes y jueves a las 5 de la tarde. ¿Sabías que todas las prácticas ASA, agua y suelo para la agricultura, ahora están a tu alcance a un clic de distancia? ¿Quieres aprender, recordar o tienes curiosidad por las prácticas de agricultura de conservación? Entonces nuestra aula virtual ASA es para ti. Puedes acceder desde tu celular, desde una tablet o desde una computadora. Ingresa en esta dirección: aulavirtualasa.com. Crea una cuenta y sigue los pasos para matricularte en los cursos de agricultura de conservación. Además te podrás certificar en temas como cobertura permanente del suelo, abonos verdes, fertilidad del suelo, diversificación de cultivos, alfabetización digital y muchas otras novedades. Para tener una mejor producción y una linda parcela sostenible, nuestros cursos están disponibles las 24 horas. Y puedes avanzar cuando tengas tiempo, a tu ritmo. Te esperamos en aulavirtualasa.com. Bueno, pues llegamos al final. Gracias por escucharnos. Recuerde, la gente que está reportando, van a haber premios, van a haber premios. 99 24 29 53. Cualquier consulta, comentario, sugerencia, 99 24 29 53. Nos vamos, Suyapa. Nos vamos. Nos vamos y nos escuchamos la próxima semana, siempre a la misma hora y siempre
con los pies en la tierra. Hasta aquí por hoy. Ahora, manos a la obra con las prácticas ASA, porque del buen uso del agua y el suelo dependen los resultados en las parcelas. Cubrir el suelo, prosperidad. Nos escuchamos en la próxima. Con los pies en la tierra. Y siempre con los pies en la tierra. En abundancia,